Saga presenta Mossad, Historia del Instituto. Escrito por Eric Frattini. Introducción. El Mossad, Historia del Instituto, es un resumen de los 55 años de historia del Instituto para Inteligencia y Operaciones Especiales, pero también del Estado de Israel y de las explosivas y peligrosas relaciones con sus vecinos árabes. El 1 de septiembre de 1951, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, promulgó un decreto ordenando la creación del Ha-Mossad Lemodin Ule Tafkidim Meyuhadin, o Instituto para Inteligencia y Operaciones Especiales. Acababa de nacer el Mossad. El nuevo instituto, nombre con el que es conocido en el mundo del espionaje, quedaría administrativamente bajo el control del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque sus decisiones operativas quedarían bajo el control de la propia oficina del primer ministro. Aún hoy sigue siendo igual. Durante mis años como corresponsal en Israel, a finales de los años 80 y principios de los 90, entablé amistad con ciudadanos de Israel e incluso con algún miembro destacado de la inteligencia militar, el Amán. Cuando intentaba hablar con ellos sobre la labor o funciones del Mossad, la mayor parte de ellos preferían desviar la conversación. Un periodista de la revista Jerusalem Report llegó a decirme: para los ciudadanos de este país, el Mossad o cualquier referencia a él es como para los ciudadanos del sur de Italia, la mafia. Todo el mundo sabe que existe, pero todos prefieren ignorarlo. Hasta 1996 estuvo prohibido por ley a los medios de comunicación el hacer público el nombre del director general del Mossad. Los periódicos, revistas o cadenas de televisión se referían al Memuneb como ese. Hoy, en pleno siglo XXI, aunque todos ya reconocen la existencia del Mossad, lo cierto es que sigue siendo una organización fantasma en todos los aspectos. Por ejemplo, el Mossad no tiene ningún capítulo en los presupuestos generales del Estado de Israel. Tampoco tiene una entrada en el libro editado por el propio gobierno sobre los departamentos y ministerios gubernamentales. Tampoco una entrada en el famoso Political Dictionary of the State of Israel. Para muchos el Mossad sigue siendo una organización oscura, fantasmagórica e incluso totalmente opaca. Otra de las características que tiene el Mossad sobre otros servicios de inteligencia del mundo, ya sea la CIA estadounidense, el MI6 británico, el SVR ruso o el CNI español, es que el espionaje israelí no está supeditado a ningún órgano regulador o cuerpo de control político o judicial, algo que sí sucede con el resto. Desde la CIA, que está bajo el control del Comité de Servicios de Inteligencia del Congreso y del Senado, el MI6 bajo control del Comité de Inteligencia del Parlamento, o el propio CNI bajo el control del Congreso de los Diputados y de un magistrado del Tribunal Supremo. El Mossad solo reporta al primer ministro y adiós. Aunque Israel es una democracia estable, en lo que respecta a sus servicios de inteligencia y a los nombramientos de sus máximos jefes, se aleja bastante de esa democracia. Por ejemplo, en Estados Unidos, es el presidente quien nomina al director de la CIA, pero antes de poder asumir el cargo, debe someterse a una audiencia pública ante un comité de inteligencia designado por el Senado y, finalmente, confirmado por una mayoría de esta institución. En Israel, aunque el primer ministro desde David Ben-Gurión a Ariel Sharon son los máximos responsables del Mossad, en innumerables ocasiones suelen ignorar las acciones que lleva a cabo. Para los ciudadanos de Israel, sencillamente esas acciones nunca han existido. También, mientras la CIA cuenta con cerca de 25.000 empleados, el SVR con unos 15.000, el Mossad, créase o no, cuenta tan solo con entre 30 y 35 oficiales de servicios especiales conocidos como Qatsas. Su bajo número de agentes podría ser explicado porque, a diferencia de otros servicios de inteligencia, el Mossad aprovecha el alto número de judíos en el mundo y que cooperan abiertamente en algún momento con el Servicio de Inteligencia de Israel. A estos estrechos colaboradores se les denomina como Sayanim. Esta faceta es solo comparable a la Santa Alianza o a la Entidad, el servicio de espionaje del Estado Vaticano, que cuenta como apoyo a sus efectivos con los sacerdotes, monjas y misioneros repartidos por todos los rincones del mundo. En este único caso, tanto la Santa Alianza como el Mossad cuentan con colaboradores movidos por la fe, mientras que la CIA, el SVR y otros solo pueden hacerlo por ideales políticos o sencillamente por dinero. El Mossad, en más de una ocasión a lo largo de su historia, ha dejado de ser David para convertirse en Goliat.
Sample complete. Ready to continue?